Ya, gracias, Diana. Sí, gracias por el recordatorio. Entonces, les decía, sí, la idea es esta actividad de la jurisprudencia, la estaríamos dividiendo en dos partes, ¿no? El día 15 de abril en la plataforma Moodle ustedes entregan el mapa conceptual. La idea es que también lo compartan en el grupo de WhatsApp para que los compañeros conozcan los casos, ¿no? Más para que se informen, para que conozcan estos casos, que muchos de ellos son citados también a nivel interno, principalmente por la Corte Constitucional, cuando se toman decisiones a nivel de acciones de tutela, de procesos constitucionales. Muchos de estos casos son citados por la Corte Constitucional, entonces tienen también un impacto a nivel interno. Eh, y bueno, la idea es entonces, el 15 de abril, tener el mapa conceptual e iniciaríamos, la idea es utilizar esa sesión de esa clase para socializar cada grupito 5 minutos el caso que estuvieron leyendo. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta en relación con la actividad de jurisprudencia. Profe, no, pero Julián Antonio Mota acaba de escribirnos a unos compañeros y nos dijo que, no, que anda sin energía en la casa y él en este Ah, momento, a principio de mes, no tiene datos para poder conectarse. ok. Bueno, Profe, yo, acaba de entrar Camilo Moscoso. hola Camilo. Juan Guillermo, de pronto pregúntale algo que han estado haciendo algunos compañeros que han tenido esa dificultad, es que llaman, es decir, si tiene minutos, ¿no? Si tiene Reportan el minutos, daño. llamar a alguno de los compañeros para que escuche la clase. Es decir, el compañero le deja escuchar el audio que está escuchando en su computador o en su celular para que también pueda por lo menos escuchar. De todas formas, la clase que está siendo grabada y la voy a subir a YouTube para que la pueda visualizar una vez pues tenga internet y pues por supuesto lo tengo en cuenta para que no se afecte con la falla. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta de la actividad de jurisprudencia? No, profe, muchas gracias. Ya le voy a comentar a Julián. Listo. Bueno, ahora en relación con el examen que se estaría realizando el día 13 de abril. Entonces, bueno, yo les había anticipado para 2 semanas más o menos, o la semana pasada, les comentaba que la idea en este segundo corte era hacer el examen de una manera distinta, por un lado, pues para facilitar también el acceso, ¿no? En estos momentos a los medios virtuales, porque a veces no es tan fácil, no todos tienen la conexión simultánea. Entonces, para que no sea traumático ese proceso, vamos a estar haciendo un taller como examen de segundo corte, ¿sí? Ese taller entonces lo iniciaríamos el día 13 de abril, ¿sí? Yo les voy a presentar un taller con una serie de preguntitas que van a ser principalmente prácticos, ¿no? Es decir, les voy a poner un caso concreto para que ustedes, bueno, la actividad más grande de este taller es redactar una denuncia ante un comité. Ya nosotros vimos en clase cuáles son las partes de esta denuncia. La idea es a partir de un caso concreto que ustedes redacten lo que sería una denuncia ante el comité. Y junto con eso, pues haría un par de preguntitas adicionales relacionadas con lo que hemos estado viendo del sistema convencional y bueno, de la forma en la que funciona el sistema, ¿no? Si en el caso concreto se agotaron recursos internos, cuáles consideraban que eran los recursos. Les voy a poner un casito ya no para que hagan la denuncia, sino que a partir de ese caso, uno digamos diferente al de la denuncia, se analicen elementos que hemos estado hablando, ¿no? Si tiene competencia el comité o no para estudiar ese caso, a qué comité lo podrían elevar, eh, o a cuáles comités considerarían que se podría elevar el caso y por qué. Entonces va a ser más una actividad de argumentación, ¿no? De análisis y argumentación ya de casos concretos. Eh, la idea es que vamos a hacer la actividad en sus grupos de trabajo, es decir, no va a ser
El examen no va a ser individual, sino que lo van a hacer en los grupos de trabajo que ustedes han venido laborando, las diferentes actividades. Cuando inicie entonces la clase el lunes, yo les voy a compartir. La idea es que cada grupo tenga casos distintos, ¿no? Entonces a cada grupo yo le daré el taller con el caso específico con el que redactarían la denuncia y van a tener 24 horas para ejecutar el taller, ¿sí? Entonces va a estar habilitado en la plataforma Moodle por un día la entrega, ¿bien? Entonces la iniciaríamos en la clase del 13, pero van a tener todo el día para redactar la denuncia y responder las preguntas a que haya lugar, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? No estoy diciendo que no estudien para el examen, lo que estoy diciendo es tengan conceptos claros, ¿no? Revisen muy bien lo que hemos hablado del sistema convencional, tener claro qué comités existen, tener claro cuáles son los requisitos formales, los requisitos de fondo que hemos hablado dentro de los trámites de denuncia, tener claro cuáles son las funciones de los comités, ¿sí? A efectos, técnicamente a efectos del taller, pues ustedes van a poder acceder a la información para que den una respuesta clara y por lo mismo pues esperas que argumenten claramente la respuesta. Pero lo importante es que en el momento del taller ustedes tengan claros los conceptos para que de la misma manera puedan dar la respuesta. ¿Listo? Esa va a ser entonces la dinámica que estaríamos trabajando el 13 de abril. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Bueno, muchachos, entonces, si no hay inquietud, entonces vamos a retomar en el día de hoy, pues lo que tiene que ver ya con nuestro último tema del sistema universal, que es el sistema extraconvencional. En esta parte del sistema extraconvencional, les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan visualizar las diapositivas. Esto es una breve retroalimentación. Igual si ustedes alguno tiene alguna inquietud en relación con el video que vieron sobre el sistema convencional, entonces por favor lo van escribiendo en el chat y a medida pues que vayamos haciendo este repaso, pues me comentan para despejar cualquier duda que pueda existir. Bien. Entonces, cuando veíamos o cuando vieron ustedes dentro del video el sistema extraconvencional o no convencional de Naciones Unidas, habrán visto entonces que se hace referencia también a un conjunto de organismos. Así como en el sistema convencional hay un conjunto de organismos y tratados, en el sistema extraconvencional la diferencia es que no hablamos de tratados. Por eso se llama extraconvencional o no convencional. ¿Por qué? Porque es un sistema que no surge en tratados o convenciones. Bien, pero sí se hace referencia allí a un conjunto de organismos que también hace parte de la ONU y que buscan promover y supervisar los derechos humanos. Pero estos organismos no fueron creados mediante convenciones o tratados, sino que usualmente fueron creados mediante resoluciones de la Asamblea General de la ONU, basándose esta asamblea en conformar el organismo por causa de los mandatos que fueron promovidos en la Carta de la ONU. Entonces, si ustedes recuerdan nuestra clase inicial del sistema universal, hablamos en esa clase que en la Carta de la ONU, aunque no están contemplados derechos, sí está contemplada la Organización de Naciones Unidas y cuáles son sus mandatos, es decir, cuáles son sus funciones, cuál es su finalidad. Parte de esa finalidad pues es promover los derechos humanos, supervisar los derechos humanos, asegurar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, pero todo eso no se puede lograr desde la Asamblea General únicamente. Se necesita también una serie de organismos a través de los cuales se logren esas funciones.
Para eso se ha conformado entonces ese sistema extraconvencional que está conformado por diversas instituciones que vamos a mencionarlas, una serie de instituciones que están encargadas justamente de esa función, de estar velando por fuera de los tratados internacionales, es decir, a partir de los mandatos de la Carta de la ONU, de velar por lo concerniente a la promoción y protección de los derechos humanos. Entonces, en el video se hablaba acerca del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que de pronto no se profundizó mucho al respecto, y aquí sí quiero ampliar un poquito esta información. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es uno de los organismos más importantes de la ONU a nivel, digamos, universal, a nivel global. Ustedes seguramente lo han escuchado porque esta oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas normalmente tiene un delegado a nivel nacional en la mayor parte de los países. Y ese delegado nacional pues se encarga de supervisar lo que ocurre a nivel nacional. Eh, Ustedes lo han escuchado, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia ha dicho tal cosa y está así también en la mayoría de los países. Bien. Este alto comisionado lo que hace es proporcionar asistencia de manera técnica para apoyar las capacidades de aplicar en el terreno las normas internacionales en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque muchos estados muchas veces no entienden qué significa aplicar un tratado internacional y cómo se aplica en la realidad. Entonces, este alto comisionado, estas oficinas lo que hacen es brindar ese apoyo técnico. Normalmente elaboran manuales para que los estados entiendan, comprendan de mejor manera esta aplicación. Y de la misma manera, pues ayuda a los gobiernos para que cumplan con las obligaciones que tienen con los individuos para cumplir, pues, por supuesto, para no violar los derechos humanos. Bien, entonces es una oficina de asistencia técnica. Normalmente hay una comunicación entre el alto comisionado de las Naciones Unidas frente al gobierno, pronunciamientos que se hacen frente a hechos que ocurren a nivel interno, de si esos hechos pueden ser o no vulneratorios de derechos humanos, expresan preocupación cuando, por ejemplo, acá ha pasado también a nivel interno con el tema de los líderes sociales que se han pronunciado sobre la preocupación que hay frente a la falta de investigación, a que se estén realizando de manera sistemática. Bien, entonces, de esa manera, pues, tratan de hacer también acercamientos y llamados de atención frente a lo que ocurre a nivel interno. Y por supuesto, pues hay una oficina central que está en Ginebra y a partir de allí también se ejercen una serie de funciones, no solamente, digamos, a nivel nacional, sino también dentro del propio Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Este alto comisionado tiene unas funciones muy importantes que la ejerce a través de varios departamentos en los que está dividido. Hay una división de investigación y del derecho de desarrollo que lo que hace constantemente es estar elaborando políticas para orientar herramientas, consejos, lo hacen usualmente a través de manuales o también promoviendo actividades de capacitación, actividades o publicaciones, envíos de comunicaciones, etcétera. Y esto lo que busca es justamente tratar de condensar de cierta manera los criterios que existen a nivel internacional, porque ustedes saben, hay muchas veces hay muchas decisiones que se toman, por ejemplo, por parte de los comités, por parte de la Asamblea General, etcétera. Entonces, tratan también de condensar esta información para que esté claro cuáles son los criterios que se manejan a nivel internacional. Existe también dentro del Alto Comisionado una división de tratados de derechos humanos. Ustedes recordarán que hemos hablado que cuando un tratado internacional se crea a nivel de la ONU, hay una comisión que se encarga de ir redactando el tratado conforme se va discutiendo con los estados. Y justamente esta función se ha cumplido, realizado usualmente a partir del sistema extraconvencional, a través usualmente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
pero también a través del Consejo de Derechos Humanos, que ya lo vamos a estar hablando. Entonces, en el asunto particular de la División de Tratados de Derechos Humanos, lo que hacen es apoyar a los órganos que fueron creados en virtud de tratados. ¿Cómo se llaman esos organismos? ¿Quién me recuerda? ¿Cómo se llaman los organismos que fueron creados en virtud de tratados? Comités. Los comités, exactamente. Entonces, ustedes se acuerdan cuando hablábamos de la función de la denuncia, que les decía que normalmente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encarga de recibir inicialmente y de ejercer unas funciones, llamémoslo secretariales, en torno a la recepción de estas denuncias. Entonces, efectivamente, pues esta división de tratados... Profe, qué pena interrumpirla, profe, se me acaba de presentar algo. ¿Será que igual yo veo la clase, pero lo de la falla me preocupa? Sí, claro, María Sí. José, ¿cierto? ¿Me puedo retirar, profe? Sí, sí, adelante, María José. Bueno, profe, muchísimas gracias. Dale, no hay problema. Bueno, chao. Bueno, hasta luego. Entonces, les decía, esta división de tratados de derechos humanos se apoyan estos organismos creados en virtud de los tratados. Normalmente hacen la recepción de las denuncias y luego hacen las correspondientes comunicaciones. Entonces, se encargan de apoyar en esta materia. De igual manera, se tiene una división de operaciones sobre el terreno y de cooperación técnica, que son los que se encargan de supervisar y aplicar el trabajo de la oficina sobre el terreno. Es decir, muchas veces se necesita visitar a los estados, se necesita aplicar determinadas políticas, determinadas acciones en el campo, y a través de esta división se logra el ejercicio de este elemento. Y finalmente se tiene la división de mecanismos del Consejo de Derechos Humanos, que es el que apoya o brinda apoyo técnico al Consejo de Derechos Humanos y a los procedimientos especiales del Consejo, que eso ustedes lo vieron también dentro del video, los procedimientos especiales. Entonces, tal como ocurre con los comités, los procedimientos especiales también reciben un apoyo técnico de parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Entonces, noten que hay una interrelación entre lo que van realizando los diferentes organismos frente a otros, ¿no? El Alto Comisionado, por ejemplo, apoya también a los comités y apoya a los procedimientos especiales, de la misma manera que veíamos que, por ejemplo, en el trámite de las observaciones finales, organismos que hacen parte de la ONU son invitados a participar en su percepción frente a determinada situación de un Estado. Hablamos, por ejemplo, de UNICEF, Profe, hablamos, por ejemplo, de la OIT. ¿Sí? yo tengo una pregunta. Sí. Es que lo que yo entendía es que el Estado tiene que solicitar los informes de los... Bueno, tiene que solicitar que los expertos vayan, ¿cierto? O sea, hacer como una invitación. Ellos, los expertos, los grupos de, como de trabajo, ellos pueden hacerlo de manera oficiosa. Pueden hacer como esas visitas de manera oficiosa, ¿o qué? Lo que normalmente hacen es que le manifiestan al Estado la intención, el querer hacer una visita, pero los expertos no pueden ingresar al territorio nacional sin permiso del Estado, ¿sí? Por eso siempre tienen que solicitarlo. Entonces, lo que puede pasar, sí, es que el experto o el relator, por ejemplo, quiera hacer una visita a un Estado y normalmente le da a conocer al Estado que quiere hacer esa visita, pero terminan dependiendo de la respuesta del Estado. El Estado puede decir que no. Y si dice que no, no puede ingresar. Pues fíjense en la noticia que hubo hace aproximadamente un mes, más o menos, que le negaron la entrada a un relator de las Naciones Unidas a Colombia. ¿Sí? Entonces pasa mucho, y de hecho en diferentes organismos internacionales, por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le negaron la entrada en Venezuela. Eso fue hace mes y medio, les negaron la entrada. Entonces, todo depende, y por eso siempre tratan de ponerse de acuerdo con el Estado para que puedan ingresar y también cuenten con las medidas o los protocolos de seguridad que se necesiten, ¿no? Porque a veces llegan en medio de circunstancias muy complejas en materia de seguridad. Bien. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí, muchachos? Profe, pueden existir invitaciones permanentes, ¿cierto? Claro,
pueden recibir invitaciones permanentes de parte de algunos estados, exactamente. Bueno, si no hay más preguntas, me interesa hablarles un poco también del ACNUR, que también se mencionó también dentro del video, pero tampoco se hizo tampoco se habló profundidad, ¿no? Porque en ese video se buscaba más hablar de los procedimientos especiales. Entonces quería profundizarles también un poquito acerca del ACNUR. ¿Alguno ha escuchado antes qué es el ACNUR? Yo nunca. Ok. No, profe. Entonces, el ACNUR es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿sí? Y bueno, quería también hablarles de esto porque hubo una pregunta en el examen inicial de según en los relatos, ustedes quienes consideraban que eran refugiados, ¿sí? Entonces, quiero mostrarles este video introductorio eh, acerca del ACNUR para que ustedes conozcan un poquito de esta entidad, sepan cómo surgió y actualmente quiénes se consideran refugiados. Bien, entonces vamos a ver brevemente este video y ya a partir de él socializamos rápidamente el ACNUR. Sus caras cuentan nuestra historia. Los desplazados, los despojados. ¿Ustedes escuchan el audio que se está proyectando? Profe, se escucha muy pasito, ¿Se escucha muy pasito? señora. Y profe. Sí, profe, debería subir un poquito más abajo. Desfavorecidos. Ellos son ¿Ahí se escucha mejor? Sí, señora, sí se escucha mejor. Muchas gracias. Okay. lo que somos, a los que ayudamos. Vidas desarraigadas, destrozadas por las guerras, la persecución, los desastres naturales. Son personas bajo el amparo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. La Segunda Guerra Mundial dejó tras de sí naciones destruidas y refugiados huyendo de sus países. En total, más de 1 millón de personas. Los gobiernos necesitaban ayuda. La crisis necesitaba ser coordinada. En diciembre de 1950 se fundó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. En julio de 1951 se adoptó la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados. Un refugiado es una persona que se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede regresar a él debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social. Sus fundadores pensaron que ACNUR tardaría solo 3 años en completar su trabajo. Y se equivocaron. En 1956, los húngaros se alzaron en armas contra la ocupación soviética y fueron aplastados. 200.000 personas huyeron de su país. Era la primera emergencia a la que se enfrentaba ACNUR. La década de 1960 fue testigo de la descolonización en África y de las guerras. Guerras de independencia, guerras civiles, guerras fronterizas. Cientos de miles de personas se vieron forzadas a huir. El problema de los refugiados se convirtió en un asunto global. La base jurídica de ACNUR se modificó en el protocolo de 1967. Ahora la agencia tendría responsabilidad global en materia de refugiados. En la década de los 70, el foco de conflicto estaba en América Latina y Asia. En los años 80 y los 90 estallaron nuevas guerras en África, Oriente Medio y el sur de Europa. El número de personas en necesidad de protección se disparó. En el Líbano, Somalia, Sri Lanka, Afganistán, Uganda. En 1951, ACNUR comenzó con 34 trabajadores. A
finales de 2015 tenía más de 9.300 trabajando en 125 países y 146 estados habían firmado la Convención sobre los Refugiados. Su labor fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1954 y 1981. A finales del siglo XX, en un mundo de guerras civiles, conflictos étnicos, desastres naturales, aparecieron nuevas víctimas que habían tenido que abandonar sus hogares, pero no sus países. Los principios rectores de ACNUR identificaron a un nuevo grupo de personas necesitadas de protección: los desplazados internos. Los desplazados internos son personas o grupos de personas que se han visto obligadas a huir o a abandonar sus hogares o lugares habituales de residencia como resultado de o para evitar los efectos de los conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales o provocados por el hombre, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. A medida que los conflictos han ido cambiando, también lo ha hecho el papel de ACNUR. En los Balcanes, ACNUR empezó a trabajar directamente en las zonas de conflicto, algo que no había hecho durante sus primeras 4 décadas de historia, y sigue haciendo hasta la fecha. En este nuevo siglo, el mundo cuenta con el mayor número de refugiados y desplazados desde la Segunda Guerra Mundial, cerca de 60 millones. Las largas y enconadas guerras en Somalia y Afganistán, los conflictos en la República Centroafricana, Nigeria, Sudán del Sur, Yemen, Libia y en Siria, un país fracturado. 4 millones de refugiados han huido a países vecinos. Más de 7 millones se han convertido en desplazados internos. Y en el mar se han perdido miles de vidas. Sirios, somalíes, eritreos, etíopes que se embarcaron en busca de una vida más segura. Los retos crecen a un ritmo alarmante. ACNUR, más de 60 años después de su creación, se enfrentará a todos estos retos mediante la innovación y la adaptación, y contando con uno de los mandatos de protección más sólidos del derecho internacional, así como con acuerdos con más de 900 agentes y el firme apoyo de los donantes, gobiernos y de personas como tú. Bueno, muchachos, entonces, a partir del video, ¿quién me concreta qué es un refugiado? Yo creo que un refugiado es una persona a la cual un Estado adopta porque esta persona huyó de su país de origen, porque lo están persiguiendo políticamente o por sus creencias o arraigos étnicos o políticos. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues son personas que Profe, están fuera de su país. Ah, hable, vale. no, era eso, que eran personas que se encontraban fuera de su país, que no pueden pues regresar a él por motivos de que en su propio país no están seguros, y también como por motivos de segregación pues en el mismo país. Ok, muy bien. Profe, Sí. profe, ¿se podrían llamar refugiados también dentro del mismo país, de que se desplacen de un departamento a otro? No son refugiados, serían considerados desplazados, ¿no? Que es lo que les mencionaban en el video, aunque ACNUR ha ampliado un poco su proyección de su trabajo, también a trabajar o ayudar a los desplazados internos, no son considerados al día de hoy, Ahora, si ustedes recuerdan, muchos de los relatos que habían en los últimos testigos decían que ellos se consideraban refugiados, ¿no? Porque tuvieron que salir de sus hogares, aunque muchos de ellos técnicamente no salieron de su país, ¿no? Entonces, la primera definición técnica, jurídica de refugiado se dio ya fue con la Convención o el Estatuto de los Refugiados, en donde se consideró que el refugiado era el que tenía que abandonar su país de origen. Y por eso es que
cuando normalmente las personas llegan a otro país, solicitan el refugio. Solicitan refugio cuando cumplen esas, esas condiciones, ¿no?, que están establecidas en esta definición, y es que salgan de su país de origen y que no pueden regresar a él por un temor fundado, ya sea de que pueden perder su vida por motivos políticos, por motivos sociales, etc. Profe, yo Sí. tengo una pregunta. ¿La convención también le da el carácter de refugiado a aquellas personas que han vivido toda la vida en un país, pero ese no es su país de origen y tienen que irse de ese país por alguna cuestión, pues, de que sufran alguna persecución, ya sea religiosa o por alguna creencia diferente, pues ya sea política también? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo soy colombiano, nacido en Colombia. A mis 10 años de edad me fui a vivir a Israel y empecé a adoptar las creencias de allá y ya tengo por 40 años, o sea que llevo 30 años viviendo en Israel. Y a causa, pues, de empiezo a sufrir pues, de esos enfrentamientos que hay allá y todo eso, entonces empiezo a sufrir una persecución, entonces me tengo que ir de ese país a otro. ¿La convención me da el carácter de refugiado o no? Depende, depende. Es decir, si yo soy colombiano y me voy para Israel y llevo allá X tiempo, bueno, porque eso se relaciona mucho también con la condición migratoria. Si yo llevo tanto tiempo en Israel en condiciones regulares, es decir, legalmente, al punto en el que probablemente ya tenga ciudadanía o ya tenga algún tipo de reconocimiento por parte del Estado, y por causa de ese conflicto yo tengo que salir, es decir, yo ya tengo el reconocimiento de la ciudadanía en Israel y yo salgo de ese país a alguna parte de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, puedo solicitar la condición de refugio porque estoy saliendo de técnicamente un país de origen que ya me acogió como su ciudadano. Ahora, si yo regreso a Colombia, de todas formas yo tengo la nacionalidad colombiana. Por eso ahí depende del caso concreto. Si renunció a la nacionalidad, por ejemplo, o si tiene doble nacionalidad. Si lo que hace es regresar a Colombia, pues no sería refugiado. Estaría regresando un ciudadano colombiano. Entonces, no cabría dentro de las condiciones de refugiado porque simplemente ingresó a uno de los países de origen, ¿no? En este caso que tenía doble nacionalidad. Si él fue reconocido como nacional israelí y pide que por esas mismas causas se le reconozca como refugiado en otro país, lo podría hacer porque cumple los dos requisitos, está fuera de su país de origen y está saliendo por determinadas causas, es decir, no puede regresar a Israel por esos temores fundados. Rafael también preguntaba qué pasa con el ELN que ha declarado un cese al fuego. El cese al fuego es unilateral. Cuando se hace un cese al fuego unilateral, pues la otra parte no está obligada a aceptarlo porque es unilateral. Hay cese al fuego bilateral como el que se hizo en su momento entre las FARC y el gobierno, que fue bilateral, es decir, los dos se pusieron de acuerdo para hacer el cese al fuego. Entonces, en ese caso, siendo unilateral, no lo tienen que aceptar, pero bueno, pues ya ahí también depende de la posición del gobierno al respecto. Bien. Entonces, concluyendo esta parte, sí, efectivamente, el ACNUR viene a ser la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la principal función va a ser en este caso, pues, dirigir y coordinar todas las acciones que se realizan para proteger a los refugiados a nivel mundial. Y en ese sentido, pues, tienen una labor bastante importante en la medida en la que, como en el mismo video les comentan, al día de hoy, pues, hay cantidad de refugiados a nivel mundial. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profe, gracias. Vale. Entonces, continuando con el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos, ustedes habrán visto en el video, les decía, reemplazó la antigua Comisión de Derechos Humanos que había sido creada por parte
de la Asamblea General de Naciones Unidas, justamente en la labor de promover derechos humanos. Y la principal característica que se hablaba en el video es que dentro del actual Consejo de Derechos Humanos, se han creado otros organismos que son conocidos como los procedimientos especiales de la ONU. Bien, entonces, ¿cómo surgieron estos procedimientos especiales? Bueno, surgen dentro del marco del Consejo de Derechos Humanos, que justamente pues empezó o reemplazó a la antigua Comisión de Derechos Humanos en el año 2006. Bien, se trata de un organismo intergubernamental. ¿Por qué es intergubernamental? Porque está compuesto por representantes de 47 Estados miembros que son elegidos para periodos de 3 años. Entonces es intergubernamental porque son representantes de varios gobiernos, ¿no? Y la principal función pues está encaminada pues a prevenir abusos, discriminación, desigualdad, enfocándose mucho en grupos especialmente vulnerables a partir de, digamos, la información que van recopilando, el seguimiento que van recopilando a fin de también dar a conocer las condiciones en las que se están presentando las vulneraciones a los derechos humanos. Y para cumplir esa función decíamos que este Consejo de Derechos Humanos pues necesita el apoyo técnico de personas para poder hacer una supervisión a nivel mundial, ¿sí? Que en el video les mencionaba, esa es la principal diferencia que existe entre el sistema convencional y el extraconvencional. Mientras que en el sistema convencional, de cierta manera, los estados tienen una obligatoriedad mayor porque se desprenden sus obligaciones de los tratados, la competencia de los comités es un poco más reducida en la medida en que dependen de las ratificaciones de los estados. En cambio, el sistema extraconvencional funciona en todos los estados que hagan parte de las Naciones Unidas. Ese seguimiento se hace de todos los estados porque cuando hacen parte de la ONU se comprometen también a respetar los derechos humanos. Por lo mismo, estos procedimientos especiales, dependiendo, en general los temáticos, porque los por países pues sí tienen un mandato muy específico, pero en general los mandatos temáticos tienen competencia para conocer o hacer seguimiento de lo que ocurre a nivel mundial. Bien, siempre y cuando pues el Estado haga parte de la ONU. Pero su competencia no está limitada más allá de hacer parte de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, decíamos que estos procedimientos especiales son mandatos. Y si ustedes recuerdan por allá sus clases de introducción al derecho, de teoría general del proceso, hablaban de qué es un mandato. ¿Ustedes recuerdan qué es un mandato, muchachos? ¿Alguien recuerda? Profe, es como encomendar a otra persona que represente o que haga determinada cosa. Exactamente, exactamente. De hecho, nosotros como abogados, nosotros recibimos mandatos de nuestros clientes. Por eso se llama, normalmente nosotros hablamos de mi mandatario, ¿no? Es decir, el cliente es un mandatario. Entonces, claro, a nivel ONU se entiende que en estos procedimientos especiales se le otorga un mandato, una responsabilidad, un encargo a una persona para que brinde esa asistencia técnica a la ONU. Que ese mandato se puede dar a una persona que puede llamarse relator o experto independiente o a un grupo de personas, usualmente 5, que son conocidas como equipos de trabajo y se les encargan funciones específicas, ya sea de país o de tema. Estas personas, hablábamos dentro del video, pues son elegidos por el Consejo de Derechos Humanos y prestan su servicio a título individual, es decir, no hacen parte de no hacen parte como tal de la nómina, ¿no? Del personal propio de la ONU, sino que, llamémoslo así, se considerarían contratistas externos, ¿no? O personas externas, pero que cumplen una función a efectos de los mandatos que tienen dentro de la ONU. Y decíamos que estos procedimientos, dentro del video se habla de cómo surgieron esos procedimientos especiales, que técnicamente al principio
surgieron muy de la mano con las dinámicas sociales. A diferencia del sistema convencional, en donde el origen está dado a partir de los tratados internacionales, el origen de los procedimientos especiales pues surge con la Comisión de Derechos Humanos, que era el antecesor del Consejo de Derechos Humanos, y donde inicialmente esta comisión pues tenía encargada la función de elaborar las disposiciones normativas a partir de esas reuniones que se hacían con los estados. Entonces hacían la redacción de estos cuerpos de denuncias, perdón, de estos cuerpos de tratados, pero con el tiempo las personas empezaron a ver que la ONU cumplía funciones en relación con los derechos humanos y empezaron a enviar cartas o denuncias a la ONU de mire está pasando esto, ayúdenos. Trataban de hacer denuncias, ¿no? Y no existía o no estaba regulado en ese momento la conformación de un grupo de personas que conocieran de ese tipo de denuncias. Por lo mismo es que con el paso del tiempo y a partir de esas dinámicas sociales y de hechos históricos muy importantes, se empiezan a conformar estos procedimientos especiales, ¿no? Les decía en el video, en el 67, por ejemplo, por causa de la situación de derechos humanos que se vivía en África, se creó un mecanismo especial para analizar esa problemática. En el 75, con la dictadura de Pinochet, se creó también un grupo de trabajo para analizar propiamente ese caso, de la misma manera que en los 80s, donde en general en Latinoamérica se vivían dictaduras y por lo mismo habían cantidad de desapariciones forzadas, se creó un grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas. Y ya para el 90 se habían conformado propiamente 6 mandatos o procedimientos temáticos que iban desde desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y que iba a ir creciendo con el paso del tiempo. Entonces, a partir de esa dinámica, es claro que cuando hablemos dentro del sistema extraconvencional de procedimientos especiales, debemos tener en cuenta que los procedimientos especiales están encasillados o se dan en el marco del Consejo de Derechos Humanos. Y dentro de ese Consejo de Derechos Humanos existen entonces una serie de encargos que se pueden hacer a relatores especiales, a expertos independientes y a grupos de trabajos. Entonces, los procedimientos especiales son esos 3 aspectos: los relatores, los expertos independientes y los grupos de trabajo. Entonces, si ustedes recuerdan el video que vimos en el primer corte sobre Juan Méndez era relator de las Naciones Unidas en materia de tortura. Entonces, ahí ustedes pudieron conocer a una persona encargada de un procedimiento especial de la ONU. Él estuvo encargado, era relator especial de la ONU, entonces él fue funcionario en el marco del sistema extraconvencional de Naciones Unidas. Bien, todo lo que estas personas realizan se lo informan al Consejo de Derechos Humanos a partir de sus conclusiones y las recomendaciones, a efectos, por supuesto, de hacer ese seguimiento en materia de derechos humanos. ¿Y cómo se eligen? Bueno, ya también lo vieron en el video, que se consideran elementos que van desde el conocimiento que la persona tiene en la materia, su experiencia, que sea una persona independiente, imparcial, que realice sus funciones con objetividad. Bien. En la división actual del trabajo, decíamos, estos procedimientos especiales que surgen a partir pues, de los mandatos de la Carta de Naciones Unidas, a efectos de organización, se han dividido en 2. Un mandato temático y un mandato por país. Normalmente se escogen a partir, digamos, de lo más urgente, lo más grave, ¿no? De los hechos más relevantes que necesitan ese tipo de seguimiento. Al 2017 existían 44 mandatos temáticos y 12 mandatos por país. Bien, que eso pues también se los mencioné un poco más en detalle en el video. Y finalmente, en lo que tiene que ver con las funciones de los procedimientos especiales, que también se hablaba en el video, se hablaba de que en estos procedimientos especiales pueden realizar visitas a los estados, por supuesto con el consentimiento del estado, pueden enviar comunicaciones, pueden realizar consultas, seminarios, que los suelen hacer bastante, y tienen 2 funciones relevantes, que es allí donde se ve el impacto de su función, y presentan sus informes anuales en donde indican, ¿sí?,
los hallazgos que han encontrado en su mandato, y sobre todo esos informes también se presentan ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es allí en donde tiene un mayor impacto esta función, teniendo en cuenta que se está socializando a nivel mundial pues las problemáticas que se viven en materia de derechos humanos. Profe, Sí. profe, una duda, con el tema de informes anuales, informe ante la Asamblea General de la ONU, ¿se trata del mismo informe? Normalmente O, lo que pasa es que se rinden ante instancias diferentes. Inicialmente esos informes anuales se presentan ante el Consejo de ante el Consejo de Derechos Humanos, ¿sí? Pero posteriormente, cuando se hacen las sesiones en la Asamblea General, ellos rinden ese informe oralmente ante la Asamblea General de la ONU. listo, profe, entiendo, gracias. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces si no hay más preguntas, pues con eso damos por cerrado el Sistema Universal de Naciones Unidas y estaremos ya iniciando el Sistema Regional de Derechos Humanos, principalmente, o vamos a ver particularmente el Sistema Interamericano, y para eso vamos a escuchar sus exposiciones, puesto que de jurisprudencia, puesto que la jurisprudencia que ustedes están revisando es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, de el organismo jurisdiccional que existe a nivel del sistema interamericano. Bien, entonces, bueno, ya hablaremos en la sesión de lunes una partecita de esto y realizaremos la actividad del taller evaluativo. Bien, voy a llamar a lista, pues si no hay más preguntas, ¿hay alguna otra pregunta, algún comentario? Bueno, entonces voy a llamar a lista. También para constatar si alguien más tuvo algún tipo de dificultad, bien, al conectarse. Stephanie, bueno, ¿está? Ok. Camilo Alexander Camargo. Camilo está. Camilo Camargo. Sí, profe, acá. Ok. Benjamín Campuzano está. Presente, profe. Ok. María José se tuvo que retirar. Laura Vanessa Correa. Profe, yo sí tengo una Presente, pregunta. profe. Ah, ya llegó Yo no María José. entendí. No, pues está hablando Diana. Sí, profe, yo. Sí. Profe, es que yo no entendí muy bien la diferencia entre los mandatos temáticos y los mandatos de países. Ah, ok. Bueno, la diferencia tiene que ver justamente con el tema que trata el correspondiente procedimiento especial, llámese relator, grupo de trabajo, experto independiente. Cuando reciben un mandato por país, quiere decir que van a hacer el seguimiento en materia de derechos humanos de un país. Por ejemplo, existe el relator especial para la República del Congo. ¿Sí? Entonces lo que hace ese relator especial es hacer un seguimiento a lo que está pasando en la República del Congo en materia de derechos humanos. Entonces mira todos los aspectos importantes que estén pasando en materia de derechos humanos en la República del Congo, ¿sí? O en el país que le sea encargado. En cambio, en el mandato temático no se discrimina por país, sino el tema. Por ejemplo, el relator sobre desapariciones forzadas. Entonces, él estudia el tema de desapariciones forzadas a nivel global, no en un país específico, sino a nivel global, ¿sí? Entonces, tiene un mandato temático amplio porque conoce de cualquier país en el que estén sucediendo desapariciones forzadas, aunque usualmente en sus informes se encarga de destacar los países que en ese momento tengan esa problemática de manera más álgida. En cambio, en los relatores o los procedimientos especiales o mandatos por países tienen una competencia amplia de sucesos en materia de derechos humanos, pero únicamente en el país en el que le es encargado. Bien. No sé Gracias, si te queda profe. claro. Ok. Sí, señora, sí. Muchas gracias, profe. Listo. Laura Vanessa Correa está. Profe, sí, presente. Okay. Listo. Juan Camilo Cuellar. Juan Camilo Cuellar está.
Ya se fue. Ah, ya se fue, ok. Pero sí estuvo presente o tuvo algún problema de conexión. Ok, bueno. Laura Juliana Galvis. Sí, la veo aquí. Juan Pablo también lo vi. Presente. Juan Pablo sí también lo veo conectado. Hernán Darío Huacán. Darío Huacán sí también lo veo conectado. Nicolás Herrera. Yo. Ok. Julián Mauricio Jaramillo. Aquí, Hasta luego, Stephanie. Juan Camilo está. sí, profe. Digo, Julián Mauricio Jaramillo. Sí, señora, acá. Ok. Natalia Latorre. Natalia está. Manuela Profe, ya López. estuvo, pero no sé, como que tuvo inconvenientes. Ok. Manuela López. Julián Mauricio Marín. Presente, profe. Ok. Valentina Martínez. Sí la veo. Presente, profe. Camilo Moscoso. Profe, escribe Natalia Latorre, que está presente. Ah, sí está presente, ok. Bueno, Julián Antonio Mota. Juan Guillermo, él sí pudo de pronto conectarse o escuchar al menos. Sí, profe. Vía WhatsApp con una llamada, pero pues por el celular ok. de un amigo. Ah, ok. Bueno, de todas formas yo le voy a subir la clase también a YouTube para que la pueda ver. María Valentina Osorio. Presente, profe. Ok. Juan Felipe Ríos. Ok. Valeria Romero. Presente, profe. Ok. Dayana Cernas sí está. Juan Guillermo está. Rafael está. María Alejandra Urrego. Presente, profe. Ok. Víctor Hugo Vargas también lo veo. Presente. Y Lina Marcela Villa. Presente, profe. Ok. Profe, Bueno, yo necesito hacerle una pregunta. Sí, dime. Pero pues de mi tema específico de la jurisprudencia, es que en la pregunta 5 sobre análisis del caso de la instancia judicial, o sea, yo tengo una duda si lo que necesita es, digamos, el procedimiento ante la corte, la No. competencia o... No. No, ya el análisis del caso es cuando la corte hace el análisis de derechos. ¿Qué caso te tocó? Recuérdame. Ahí se me olvidó, entonces, espera un momento. Bueno, si tú Es el de miras. Paraguay, sobre desaparición forzada. Ah, el de Hellman versus Uruguay. Hellman, sí. Sí, bueno, de hecho ese es un caso bien interesante, pero no tienes que plantear el procedimiento y eso no, porque realmente ese no es el análisis del caso, sino cuando ya empiezan a hablar de los aspectos específicos, ¿no? Por ejemplo, la vulneración del derecho a la vida de María Macarena, la desaparición forzada de Pepito, ya cuando hace el análisis del caso, que van haciendo el análisis de los derechos que fueron violados. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, muchachos, entonces muchas gracias por la asistencia. Igual si tienen alguna inquietud, me escriben por WhatsApp. Bien, que tengan un feliz día y cuídense mucho. Gracias. Gracias, profe, igual. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.